Gracias porque Cristo nos rescató. Te bendecimos por su glorioso nombre. Amén. Amén. Jesucristo se humilló y vino a este mundo de esa manera. El día de hoy leeremos el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 1 al 21. La palabra de Dios en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 1 al 21. Si tienes una Biblia, mantén abierta la Biblia. Si tienes una aplicación, no hay problema en ello, solamente solicitamos que los celulares estén en silencio, modo avión, y que ninguna notificación te distraiga. Entonces puedes tener también la Biblia aquí en el celular, pero tratando de bloquear cualquier interrupción. Voy a leer en la pantalla para unificar la lectura. Y vamos a leer verso 1, lo leo yo. Vean, por favor, presten atención a las letras, a los números pequeños, o creo que están del mismo tamaño. El verso 2 ustedes lo van a leer y así sucesivamente, y todos leemos hasta el versículo 21 de manera junta. La palabra de Dios dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron y encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron, como Jesús había dicho, y dejaron que lo desataran. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer del fruto de ti, dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron, pues, a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Leemos todos, dice: Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esta historia nos habla de Jesucristo
Jesucristo el Rey. Jesucristo el Rey. Quiero iniciar mencionándoles esto. A lo largo de la historia es bien sabido que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido reyes terrenales impresionantes, reyes terrenales, reyes humanos, que son reyes impresionantes. No sé cuál te llame la atención en la historia de la humanidad, pero uno de ellos fue Alejandro Magno. Alejandro Magno. Él vivió, yo creo que muchos sí lo conocen porque lo hemos leído en la historia, en los libros de historia. Alejandro Magno vivió más o menos en el año 356 antes de Cristo. Lo impresionante de este hombre, Alejandro Magno, es que heredó el trono de su padre a los 20 años. No sé qué hacías a los 20 años, pero sabemos que no fuiste un rey. Yo tampoco. Pero este hombre, qué impresionante, a los 20 años heredó el trono de su padre. Alejandro Magno tenía una visión y desde que heredó el trono de su padre, él se dedicó a extender sus dominios. Así que a los 30 años, Alejandro Magno ya había conquistado casi todo el mundo conocido, incluido Egipto y la India. Esto nos dice que Alejandro Magno era un hombre poderoso, brillante, de hecho parecía invencible. ¿Qué sucedió? A los 32 años enfermó y murió. Se acabó la historia, se acabó el hombre poderoso, se acabó el hombre brillante que parecía invencible. 32 años y solo alcanzó a ver sus dominios extendidos, enfermó y murió. ¿Qué sucedió con su imperio? ¿Permanece hasta el día de hoy? No. Su imperio, el gran imperio por el cual vivió y por el cual se esforzó y peleó, ese imperio se fragmentó, se llenó de guerras y finalmente también ese imperio se terminó. Eso es lo que le sucede a muchos grandes reyes que parecen impresionantes. Esa es una tragedia para todos los grandes reyes de la humanidad. De hecho, aunque sean buenos reyes, no dudamos que muchos de ellos nos dieron o nos han dejado un legado cultural y otras cosas buenas. Pero aún así, aun cuando son reyes buenos, su reinado siempre termina. La muerte se los lleva y entonces todo lo que prometieron, la justicia, la paz, el progreso que pueden permitirse prometer, todo eso se acaba, es temporal. Ahora, tú y yo, seres humanos, fuimos creados para pertenecer a un reino que no caduca. Tú y yo fuimos creados para un gobierno que jamás se extingue. Quiero leer lo que tienen en sus hojas. Tenemos una hoja de trabajo para poder seguir el mensaje de hoy. Lo primero es esto, que en el corazón de cada ser humano, y creo que también del tuyo, yo, todos incluidos, en el corazón de cada ser humano existe el profundo anhelo de ser guiados por un buen rey. Y de hecho toda la Biblia nos relata la historia de este rey y su reino. Por favor, quiero mencionar lo siguiente. La Biblia nos relata la historia, nos narra la historia de este rey y su reino. Y no son cuentos, no son fábulas. De hecho, tampoco la Biblia son historias que pertenecen solamente al pueblo judío. No, miren lo que dice el Evangelio de Lucas. En sus hojas lean conmigo, por favor. Dice Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No sé si prestaste atención a lo que leímos. Está diciendo que el reino de Jesucristo es ese reino para el cual fuimos creados. Un reino que es para siempre y no tiene fin. Esto significa que Jesucristo está reinando hoy mismo. Pensémoslo de nuevo. Jesucristo está reinando hoy mismo. Él está sentado en el trono celestial y Él es gobernante de todas las cosas que existen. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver 4 verdades del pasaje que hemos leído el día de hoy. La primera verdad está en sus hojas, que necesitamos al Rey verdadero. En la lectura que hicimos, si ustedes recuerdan, Jesús da instrucciones detalladas, específicas, acerca de cómo van a conseguir los discípulos a la cría de asna. Jesús está haciendo todo esto, lo está haciendo de manera muy deliberada y lo hace en cumplimiento de una profecía. Sin embargo, vemos algo. Jesús hace todo esto a propósito, de manera deliberada, porque Él espera algo. Y la gente que va a mirar a Jesús entiende lo que está pasando. La gente empieza a gritar, a dar voces de alegría, voces de hecho son gritos de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué la gente empieza a gritar? Porque ellos, por un lado, entienden lo que está pasando. Esta profecía que Jesús está cumpliendo no es casualidad. Ellos vivían, las personas de aquel tiempo, vivían bajo el dominio de los romanos. Por cierto, el imperio romano no era un imperio bondadoso. Es más, era un imperio tirano. Y estas personas empiezan a gritar porque ellos anhelan liberación. Miren cómo gritan, lo leímos hace un momento. Marcos 11, capítulo 11, 9 y 10. Ellos dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vuelven a decir: Hosana en las alturas. En sus hojas completen esta idea. La palabra Hosana que encontramos aquí no es solo un grito de alabanza, es una súplica desesperada por salvación. Es una súplica desesperada por salvación. Es decir, el grito de estas personas representa, es un ejemplo de cómo se representa a toda la humanidad. Destaca esta profunda necesidad en nuestros corazones de ser liberados, ser rescatados. Los judíos de este momento, y no solamente los judíos, habían otros pueblos aquí gritando. Ellos, al vivir en un reinado de tiranía, ellos anhelan justicia, anhelan libertad. Al menos los judíos quieren ser restaurados como pueblo de Dios otra vez. Anhelan rescate. Ahora, seamos honestos. Tú y yo anhelamos lo mismo. Y en un momento más, es mi oración que en verdad sintamos que también anhelamos lo mismo. Anhelamos ser rescatados. ¿Por qué? Les voy a mencionar esto. Vivimos en un mundo y en una sociedad fragmentada. Vivimos en un mundo fracturado por el dolor, fracturado por la corrupción. De hecho, a veces parece que ya no podemos más contra la corrupción, la violencia, el dolor propio o incluso el dolor ajeno. Y de alguna manera, en nuestras vidas, necesitamos en verdad un reino fundado en la verdad, un reino fundado en la libertad, que se gobierne con justicia.
¿Sabes? Prueba de ello es que en nuestro país cada 6 años se llevan a cabo elecciones. Y cuando llega ese momento, o poco antes de las elecciones, la mayoría de las personas estamos considerando por quién votar. Y lo que hay dentro de nosotros es, esperamos un buen gobernante, en otras palabras, un buen rey. Claro, no vivimos en una monarquía, pero al menos en nuestro corazón está este anhelo, esta idea de ojalá que por el que yo voy a votar sea un buen rey. Otros más tal vez están decepcionados y dicen, ¿para qué hacer eso? No vendrá alguien. Aún así, guardamos este anhelo de que haya justicia, de que haya paz, de que todo marche bien. ¿Te das cuenta? De alguna manera también en nosotros hay esta necesidad de un rey, de un verdadero rey y de un buen rey. La única manera de que haya un gobierno bueno, un reino perdurable, con estos ideales de justicia, de verdad y de paz, es por medio de un buen rey. El reino por sí solo no se construye. Tiene que haber un buen rey. Si vamos a la historia de la Biblia, incluso en la historia de la Biblia, no hubo un buen rey que estableciera el reino de paz, de verdad y de justicia. Los mejores reyes fueron un fracaso moral. El primer rey de Israel, por ejemplo. Y por cierto, el pueblo de Israel, la nación de Israel en la Biblia, es un ejemplo de la humanidad. Que esperamos un buen rey, viene un rey que parece prometer mucho, pero al final fracasa. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre que parecía que sí iba a hacer prosperar al reino, pero ¿qué pasó con Saúl? Le falló a Dios, y cuando el rey le falla a Dios, le falla a toda la nación. Así que Saúl es desechado. Viene otro rey, el segundo rey de Israel fue David. Y cuando lees la historia del rey David, estás leyendo la historia del rey David, dices, vaya, bueno, tú y yo conocemos, los que hemos leído la Biblia, sabemos cómo se va desarrollando la historia de David. Pero los judíos o los de aquel tiempo no sabían. Si nos ponemos en su lugar, diríamos en aquel momento, bueno, al menos David es un buen hombre. De hecho, es un gran hombre y es conforme al corazón de Dios. Sin embargo, aún David fue un fracaso. También le falló a Dios y le falló al pueblo. Salomón, su hijo, un hombre sabio, no había otro hombre como él. Él toma el trono de David, su padre, y fue lo mismo, un fracaso en sus obras. Por esa razón, estas dos ideas, todos los intentos humanos de construir un mundo perfecto por nuestra cuenta han fracasado. Han fracasado. Vivimos en un mundo caído y necesitamos a este Dios de la Biblia. Él mismo promete ser nuestro rey. Sin importar quiénes seamos o a qué nos dediquemos, todos anhelamos entregar nuestra vida, dedicar nuestras energías a algo que valga la pena, a algo que traiga justicia, verdad y paz en el mundo. Tú y yo lo experimentamos todos los días. Queremos que haya paz, bienestar, que haya justicia y verdad en nuestras vidas. Pero todos nuestros esfuerzos se frustran. De hecho, si tú no estás en el reino de Dios, en el reino de Cristo, todos tus intentos se frustrarán. Tus intentos de bienestar, tus intentos de estar bien y de conseguir
paz y tranquilidad, todo eso se frustrará si Cristo no está en tu vida. Pensémoslo de esta manera. ¿Quieres ser tu propio rey? De hecho, pensémoslo así. ¿No será que porque has sido tu propio rey en tu vida, es decir, has decidido y vivido como a ti te parece mejor, bajo tus propios razonamientos, ¿no será que al ser tu propio rey, por esa razón vamos de fracaso en fracaso? Pensémoslo. Así que les he dejado aquí preguntas para que cada quien reflexione en cada punto. Lo voy a leer para ustedes. Reconozco mi incapacidad para gobernar mi propia vida y mi profunda necesidad de someterme al Rey perfecto. Si tú estás en ese punto, vas por buen camino. Si tú estás reconociendo tu propia incapacidad de gobernarte a ti mismo y tu gran necesidad de someterte al Rey perfecto. En su entrada triunfal, lo que leímos hace un momento, lo que hace Jesús es reclamar su corona. Jesús deliberadamente está entrando y Él permite, no hay muchos pasajes como este, porque Jesús ahora sí permite que la gente le aplauda, que la gente grite, que la gente extienda palmas y la gente está sorprendida, está alegre porque Jesús está entrando finalmente como un rey en Jerusalén. Pero hay algo que hace Jesús. Él entra montando un burrito y eso rompe con todas las expectativas de las personas, incluso de las nuestras. Cuando nos preguntamos ¿cómo es este rey Jesús? La respuesta que la Biblia nos da es rey humilde. Y eso nos lleva a considerar el segundo punto, que necesitamos no solo al rey verdadero, sino al rey humilde. Y eso es lo que nos sorprende, rey humilde. Eso nos confronta a nosotros mismos. Si eso es el rey, se espera de nosotros que también seamos humildes. Entonces Jesucristo desafía nuestras suposiciones de cómo se usa el poder. Cuando alguien llega frente a Jesucristo, será desafiado, porque Jesucristo nos enseña cómo se usa el poder y en realidad de qué se trata su reino. Por eso Él no cabalga montado en un caballo de guerra. Él no entra a Jerusalén cabalgando en caballo de guerra, sino montado en la cría de un burro. Eso es el cumplimiento de Zacarías. Léanlo conmigo. El profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice: He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Aquí hay dos datos que considerar. Lo tienen aquí, dos puntitos. Primero, en sus hojas, el reino de Cristo no se establece por medio de la violencia o la fuerza bruta, sino a través del autosacrificio. Miren, de esto quisiera que pensemos lo siguiente. ¿Quieres que alguien de tu familia se rinda a los pies de Cristo? ¿Quieres que tu esposo o esposa, tus hijos, algún vecino tuyo, desearías que se rinda a los pies de Cristo? No es a la fuerza, no es estando ahí duro y dale diciéndole con bibliazos, porque este rey Cristo, su reino no lo establece por medio de la violencia o a la fuerza, sino a través del autosacrificio. Eso nos dice: ¿quieres que alguien se rinda a los pies de Cristo? Tienes que experimentar autosacrificio. Tienes que mostrarle a las personas autosacrificio. Los reyes en la antigüedad entraban a la ciudad montados a caballo. ¿Por qué? Porque el caballo era
símbolo máximo de guerra. El caballo representaba guerra. Cuando un rey entraba a una ciudad con un caballo, lo que él estaba diciendo en pocas palabras era: vengo a hacer guerra y a dominarlos y a ser su rey y a la fuerza, y el que no quiera, lo matamos. Pero Jesucristo rompe con eso y Él nos está mostrando esto. Además, número 2.2 aquí en sus hojas, el puntito 2, Jesús no viene a explotar ni a dominar a la fuerza. Él viene a servir, viene a bendecir. Él no usó corona de oro. ¿Qué usó Jesucristo? Corona de espinas. Y deberíamos pensar la reflexión: si así es nuestro rey, entonces yo, ¿qué hay de mí? Mi trato hacia los demás, ¿cómo es? Tanto en la casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿cómo trato a los demás? ¿Mi vida refleja que Cristo es mi rey, o lo que reflejo es orgullo y soberbia? Pensémoslo. Jesús nos llama a la humildad, no al orgullo, no a vivir con soberbia. Debemos alejarnos del orgullo y la soberbia, porque eso nos aparta de Dios. Pero pensando en esto, ¿quién puede seguir a la perfección a Jesús? ¿Podrías tú vivir la vida perfecta que vivió Jesucristo? ¿Ser la persona más justa así como lo fue Él? Cuando te preguntas esto, ¿puedo yo vivir la vida perfecta que Jesucristo vivió? De nuevo queda demostrado que no somos buenos reyes ni siquiera para nosotros mismos. No somos buenos reyes ni siquiera para nosotros mismos. Por eso necesitamos a Cristo, el verdadero Rey, el Rey humilde en nuestras vidas. Él es el que transforma nuestras vidas a su humildad. Y no solamente es Rey humilde. En tercer lugar, a la vuelta de sus hojas, Él es Rey justo. Eso es lo que necesitamos, al verdadero Rey justo. He dejado dos citas bíblicas aquí que leímos hace un momento. Marcos 11, 15 al 17 nos habla de Jesús purifica el templo. Y Marcos 11, 14 habla de Jesús seca la higuera. No sé si tú prestaste atención cuando estábamos leyendo. Parece que no tiene relación. Jesús está en la entrada triunfal, luego observa, entra a Jerusalén, observa todas las cosas y luego se retira, y luego está el relato de la higuera. Parece que el autor se equivocó y puso esta narración como que no tiene nada que ver, pero ojo, él no se equivoca, tiene intención. Marcos es intencional, y quiero mencionar por qué. Primero, Jesús purifica el templo. ¿Por qué? Porque Jesús está en contra de la corrupción que se estaba practicando dentro de la casa de Dios. Hay un celo santo donde Jesús va y limpia y purifica el templo de esa corrupción. Y luego viene la escena de la higuera que maldice. La explicación es que la higuera es como una parábola en donde Jesús está diciendo que esa higuera, que solamente tiene hojas y que se ve bastante bien, que esa higuera representa al pueblo de Israel, representa la corrupción que hay de la religiosidad, en el que solamente se puede ver hojas externas, pero no hay fruto en sus vidas. Y aquí hay dos cosas también. En sus hojas hay dos puntitos. Primero, Jesucristo es humilde, sí, pero no es pasivo. Él enfrenta directamente la corrupción y la maldad de este mundo. Por eso es el Rey que necesitamos, porque también Él experimentó
directamente la corrupción y la maldad de este mundo. ¿Has vivido esto tú? ¿Has enfrentado la corrupción, la maldad del mundo, las injusticias? Este Rey Jesucristo también vivió esto. Y número 2, el segundo puntito, Jesús entonces no tolera la hipocresía. Él espera que nuestra fe no sea de pura apariencia, como la higuera llena de hojas pero no hay fruto, sino que tenga verdadero fruto. Eso es lo que espera el Rey Jesucristo de nuestras vidas. Qué triste, qué preocupante que los que profesamos la fe, por un lado, profesamos la fe cristiana el domingo, y qué triste que fuera de eso hablemos mal del prójimo. ¿No es verdad que de eso muchas veces nos quejamos y observamos? Lo peor que puede pasar en una iglesia, bueno, hay muchas cosas malas que pueden pasar, pero hay una cosa que destruirá a la iglesia, a la comunidad de creyentes, y es el chisme. Y qué terrible que aquí adoremos a Dios, levantemos las manos, lo cual no es malo. La música nos lleva a adorar a Dios, levantando las manos, cerrando los ojos. Pero qué preocupante que si hacemos eso y a la vuelta de la esquina estamos hablando mal del prójimo, estamos haciendo o participando en el chisme, qué triste que la hipocresía empieza a crecer en nosotros. Cuidado con eso. Cuidado con ser como la higuera, solamente externamente y de labios decir que Cristo es nuestro Rey, pero en nuestro interior no hay fruto. Así que miren la reflexión, por favor. Y esta reflexión es, quiero invitarles que 10 minutos antes de ir a dormir lo pensemos. El día de hoy, el día de mañana, toma tu hoja en tu casa y pienses en esto. Lo voy a leer para ustedes. ¿Es mi fe un simple espectáculo religioso exterior? Piénsalo, pensémoslo. ¿O produce verdaderos frutos de amor, gozo y justicia en mi interior? Jesucristo, siendo el Rey, nos muestra una vida perfecta, porque en Él sí hay fruto del Espíritu. Él es Dios. En Él sí hay una vida perfecta de justicia. Estos dos puntos anteriores, tanto su humildad y su justicia, son cosas que jamás alcanzaremos. De hecho, si te pones a pensar, Dios, me llamas a ser humilde. Qué difícil. Hasta cierto punto, qué imposible se me hace ser humilde. A veces es mejor, a veces más bien lo que experimento es orgullo, soberbia. Y es verdad, ¿quién puede alcanzar este ideal? ¿Quién puede ser a la perfección